Pues vamos a ver el ciberataque. Ya os digo que esto os va a indignar bastante. Lo he clasificado como política y tecnología. Y vais a ver el calado de esto. Antes de empezar con esto, ¿no habían hecho también otros dos ataques, uno al Ministerio de Hacienda y otro al de Economía? Sí. Creo recordar que sí. Me sonaba. Vale. El ciberataque que... epa, no se ve bien. Espérate. Macho, ¿por qué no me lo centra? Espérate, voy a intentar centrarlo. Que si no, no se va a ver bien. Responsive. Ahí, yo creo que ahora se verá bien en directo, ¿no? Sí, se ve bien. Ahí sí. Vale, el ciberataque al Consejo General del Poder Judicial robó los datos de todos los contribuyentes. La policía cree que detrás del ataque está una organización criminal en un país extranjero. Ah, bien, es solo para suscriptores. Vale, pues este no. Me vale. Jo, había querido coger uno que no fuera solo para suscriptores y me parece que justamente cogí uno para suscriptores. Ahora lo busco. Busco otro. Vale, es la de noticia de la ABC, que es esta. Voy a buscarla un momento. Noticias. Ciberataque. Perdonad. Esto lo tengo que haber dicho. Vale, el de 20 minutos. Claves del ciberataque más... Maldita publicidad. Un segundo que quito los... Quito el JavaScript y así no sale la publicidad. Claves del ciberataque masivo al Consejo General de Poder Judicial, cómo ha sido el hackeo y quién está detrás. Váchatela, tío. ¿Por qué? Vale. La investigación sobre el ciberataque no tiene una pista fiable sobre el origen y tampoco se sabe si hay fines lucrativos o si procede del activismo. El Consejo General del Poder Judicial anunció en una nota de prensa que durante la segunda quincena de octubre se detectó un ciberataque en las redes de administración públicas españolas, teniendo en cuenta que los afectados fueron el punto neutro judicial y las redes de comunicaciones que conectan a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado. Es decir, esto básicamente llegaron a atacar un punto en el cual se tiene acceso a todo lo que son todas las instituciones del Estado. Todo. Juan Manuel Pascual, CEO de Innover España y Latinoamérica, especifica que según expertos los ciberdelincuentes han tenido que obtener los credenciales de manera ilegal previamente. Es decir, han obtenido usuario y contraseña. En la red hay distintos grupos y forums donde están en venta esos tipos de informaciones. Es decir, todo apunta a un fallo humano, a alguien que no tenía una contraseña lo suficientemente seguro o bien su sistema ha sido vulnerable y han podido acceder con dicha contraseña, usuario y contraseña, al sistema completo. Imposible que el Ministerio 123 no haya sido buena contraseña. Puede ser que no. No. El Consejo General del Poder Judicial señala en el comunicado que desde ese mismo momento se adoptaron medidas de ciberseguridad para la contención y neutralización de ataques informáticos de este tipo. Además, según las investigaciones, el PNJ fue utilizado para acceder a otras instituciones públicas. Esto es lo grave. Cuando se detectó el ciberataque, el Consejo General del Poder Judicial comunicó los hechos al centro de operaciones. Lo siento, Soito, me tengo que ir. Ah, no, tranquilo. Nada, pues gracias por pasarte. Nada, nos vemos en otra. Chao. Chao. Hasta luego. Ya estoy aquí para suplir la plaza. Buenas. Estamos viendo lo del ciberataque al Consejo General del Poder Judicial. Sí, y me sorprende que la gente no se haya escandalizado más de lo que ya está. Es que deberían. Deberían, tienen todas las razones del mundo. Es que estamos hablando de que se han llegado a prácticamente todos los datos de toda la ciudadanía. Correcto, sí, sí. Porque lo que están diciendo es que se ha llegado a un punto de acceso en el cual tiene acceso, o sea, un punto en el que tiene acceso a todas las redes de la administración pública. Con lo cual, seguramente han llegado... Que se le ha dado la de Dios es Cristo, que es una barbaridad. Han llegado seguramente a los datos de Hacienda, a los datos de Hacienda, que además son bastante sensibles. Sí, sí. A todos los datos judiciales, direcciones, cuentas bancarias, nombres y apellidos de las personas, DNIs. Sí, sí, no, pero que nunca vas a saber quién ha sido el que ha dejado la puerta abierta. No, y además se dice que es un fallo de usuario y contraseña.
Sí, no, básicamente. Han obtenido las que- credenciales de manera lo de- ilegal. Lo que ha dicho antes alguien con una contraseña chorra es que tiene toda la pinta. Sí, lo que ha dicho Ciro. Ministerio 123. Sí, tal cual. Vale. Cuando se detectó el ciberataque, el Consejo General del Poder Judicial comunicó los hechos al Centro de Operaciones de Seguridad de Administración General del Estado y sus organismos públicos, COCS y el Centro Criptológico Nacional, el CCN-CRT. Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial notificó el ataque a la Agencia Española de Protección de Datos y a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos de propios órganos del gobierno de los jueces. Vale. Aquí quiero hacer un inciso. Es obligatorio que una institución... No una institución, cualquier empresa que recibe un ataque en el cual se puede vulnerar la información continente de sus usuarios, por simple protección de datos deben de comunicarlos a la propia agencia española a la agencia regulatoria de protección de datos. En este caso es la EPD, que es la de española, ¿vale? Y habitualmente eso significa una sanción. Vale. No es broma, ¿eh? A ver, Tú lo eso comunicas, oye, he tenido el vale, ellos te pueden prestar ayuda para poder saber el aunque tú tienes que poner los medios, etcétera. Es decir, te van a cobrar esa ayuda para poder saber exactamente cuál ha sido el alcance, etcétera, etcétera. E implica una sanción directamente. Aparte de que te cobren los costes, eso. Y la investigación pertinente, me imagino. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿va a suceder aquí lo mismo? No. No ha Debería. sucedido cuando le espiaron el móvil a Sánchez, no, tampoco va a suceder aquí. Y estamos hablando de... ¿conocéis el ciberataque que hubo a la PlayStation, no? Os sonará. Sí. Que fue uno de los más grandes de la historia. Un escandalazo, sí, también. El ciberataque anónimo... A ver... 10 años del hackeo de PSN. Perdón. Básicamente tuvo que pagar una burrada. Sony tuvo que pagar una burrada. No estaban en vigor las leyes de protección de datos que tenemos a día de hoy, con lo cual no era una multa institucional. Pero básicamente llegaron a acceder a 70 millones de usuarios. ¿Cuál es la población de España? 50 más o menos. Bueno, ¿no? pues entonces Una cosa así. 50 millones no. Ahora mismo no te sabría decir la cifra exacta. 47,33 millones. Vale. Han accedido a los datos prácticamente de 47 millones de personas. Sí, una auténtica barbaridad. Y no son los datos de precisamente, a ver, lo de PlayStation serán datos bancarios, alguna dirección, cosas así, pero es que esto en concreto es directamente todo lo que tienen ellos de ti, que es prácticamente todo. Sí. Es una barbaridad. Es que estamos hablando de que podrían saber, vosotros sabéis que tenéis que registrar, o sea, tenéis que saber a fines del censo, ¿cómo se llama? Cuando tú te inscribes, cuando te empadronas, posiblemente hayan accedido los padrones. ¿Saben cuál es la dirección de cada una de las personas? Bueno, que esto es muy grave, y está a otro nivel que el tema de la PlayStation, Sí. por supuesto. Sigo leyendo de todas formas. De momento, la investigación sobre el origen del ciberataque no tiene una pista fiable y tampoco se sabe si hay fines lucrativos o si procede del activismo. Solo se conoce que el ataque estaba dirigido al punto neutro judicial, para acceder a varios organismos estatales. ¿Qué ha fallado? Pascual indica que según las investigaciones los hackers han accedido a la plataforma SARA, Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones. Esta plataforma es usada por el punto neutro judicial que depende del Consejo General de Poder Judicial. Por otro lado, Francisco, director general de Security, explica que cuando se desarrolla un sistema como el PNJ es necesario hacer pruebas sobre el mismo, especialmente si, como en este caso, hay ciertos accesos a datos tan críticos. Estas pruebas no deben ser solamente técnicas, sino también organizativas, de establecimiento de privilegios, etc. Pero para ello la administración debe tener recursos. Es de sobra conocida que la administración de justicia tiene una gran necesidad de digitalización y de establecimiento de medidas técnicas, como ya se ha podido comprobar en su momento con el caso del LexNet, que eso también fue para mear y no echar gota. Montaron, si no me acuerdo, del LexNet, montaron una web para el servicio de abogados y jueces. Y vosotros sabéis que habitualmente, por ejemplo aquí, veis este número, no sé si, no lo veo, aquí no se ve en el stream. Cuando vosotros tenéis una dirección, como por ejemplo, voy a hacerlo por un pastelillo que acabo antes.
Así puedo escribir. Y por qué me sale así. Es igual. Cuando vosotros tenéis una URL tal y como esto, ¿vale? Habitualmente por ejemplo, este número de aquí es el número del artículo, ¿no? Sí. Pues bueno. Existen varios conceptos en seguridad informática y uno es lo que se llama la seguridad horizontal, es decir, no todo el mundo debe tener acceso a todos los sitios, a todas las partes del sitio. Es decir, si yo por ejemplo soy un abogado, tengo que tener acceso únicamente a mis casos, ¿cierto? Sí, tiene sentido. Pues vale, si cambiabas este número, ponías por ejemplo esto, hacías otro caso. Perfecto, genial, cojonudo. Si no me equivoco, ese fue el problema del que estás relatando. El del Exnet. Si no me equivoco. Y claro, cuando saltabas a toros no te saltaba ni siquiera ni una contraseña ni hostia. No, claro, porque era tu... Ya estabas autenticado, pero no estabas autorizado. Sí. O sea, lo que no se hace es que hay dos... En este se habla siempre de dos tipos de sistemas. El de autorización y autenticación. Autenticación es saber quién eres tú. Y el de autorización es, dado que ese eres tú, donde tú puedes acceder. Entonces, se hacía bien la autenticación, es decir, se sabía cuál era cada uno de los abogados, pero no se hacía aplicada correctamente la autorización, con lo cual un abogado podía acceder a todo lo que quisiera. Qué barbaridad. Bien, pues de puta madre. Esto me lo acaba de pasar Marinka. Telefónica pide a un grupo de clientes que cambien la contraseña del wifi tras un ciberataque. Hombre. Sí, esto sabes por qué es, porque las contraseñas del wifi, las que vienen por defecto, vienen de un diccionario. Con lo cual, si llegas al vector de inicio del diccionario, puedes sacar todas las contraseñas. No es coña, ¿eh? Sí, claro. Y lo sé, eso me lo contaron a mí hace años, cuando estudiaba informática. Vale. Sigo leyendo. ¿Cómo se ha producido el ciberataque, el ataque cibernético? Valencia determina que todavía es pronto para saberlo, puesto que se está investigando, pero parece que el ataque habría consistido en hacer solicitudes de información desde el punto neutro, ya que se trata de una especie de puente entre administraciones. Esta gran conectividad lo convierte en un sistema muy expuesto. De hecho, el Consejo General de Poder Judicial ha asegurado que su comunicado que el PNJ ha sido utilizado por los atacantes precisamente para acceder a otras instituciones públicas. Ahora, esto me plantea otras dudas. En informática, perdona que me repita, hay dos tipos de hacer un ataque. Uno es recoger información y el otro es modificar o eliminar información. Si digamos que han tenido el acceso a poder tener toda esta información, si la conversación por Twitter es rara, esta ya no te cuento. Pues sí. Estamos hablando de una noticia, Tito. Sí. En informática, lo dicho, hay dos tipos de hacer un ataque. Hay dos formas de hacer un ataque. Una es recoger la información, habitualmente la que menos restos deja, y la otra es modificar la información. Ahora, imaginaros que con dicho acceso han dejado una puerta remota y pueden modificar procesos judiciales a posteriori. Ya asusta, ¿no? Pues sí. Asusta mucho más. Totalmente. ¿Quién está detrás? Por ahora se desconoce la autoría del ataque. Se dice que un grupo de ciberdelincuentes ha reclamado la autoría de este hecho, indica Pascual, mientras que Valencia añade que podría ser cualquiera, desde organizaciones criminales a activistas. Pero lo que parece sin duda es que es un ataque dirigido y malintencionado, dado el impacto que ha tenido. Y ahora la gran pregunta, ¿qué se ha filtrado? Pascual comunica que hasta el momento no han sido confirmados qué tipos de datos se filtraron. Pero la plataforma SARA contiene datos que permiten localizar cuentas del banco para embargar, consultar antecedentes penales, multas impagadas, si alguien tiene una condena por violencia de género, incluso ver si se ha presentado la última declaración de la renta. No me digas que esto no es para estar asustado. Sí, vamos, acceso a toda tu vida. Sí. Mientras tanto, Valencia concluye que, de momento, no sabemos exactamente qué información se ha filtrado, puesto que se está investigando, pero por lo que parece, por la naturaleza del servicio, podría haber afectado a los datos de los ciudadanos que están en las bases del PNJ, que el PNJ solicita información. Y esto es la seguridad en España, ciberseguridad en España.
Después de estos años, vale, ahora voy a leer este hilo. Después de estos años no me asombra la cantidad de disparates o mentiras que puede contar un periodista, pero si tocan tu campo de conocimiento lo ves con toda esa intensidad. Vamos a comentar qué ha sucedido en realidad con bonus track al final. Aclaro, en primer lugar, que no dispongo de información confidencial y si la tuviera, por supuesto, no podría publicarla. Y hablo solo en base a la información disponible, a la lógica, mi experiencia profesional y a lo que se comenta en el mundillo. Parece confirmado que hace días hackers de origen desconocido accedieron al PNJ a través de la red SARA, Sistema de Aplicaciones de Redes para Administraciones. Se trata de una plataforma de interconexión entre las administraciones que provee de multitud de servicios. Esta plataforma posibilita, por ejemplo, la operativa de DEHU, la Dirección Electrónica Habilitada Única, en la que podemos recibir cualquier comunicación de una administración nacional, regional o local que esté adherida al sistema. A través de una vulnerabilidad de la red o bien de un ataque contra un endpoint con privilegios de acceso, comprometer la cuenta de un trabajador o secuestrar un equipo, se desconoce, los atacantes lograron acceder al PNJ, punto neutro judicial. El PNJ es una plataforma tecnológica de interconexión entre órganos judiciales administrativos, registrales, fiscales y bancarios operadas por el Consejo General del Poder Judicial. A través del PNJ lograron lanzar gran cantidad de consultas contra la EAET y obtener información antes de ser detectados. Se desconoce exactamente el volumen y perfil de la información a la que accedieron, aunque se habla de 50.000 registros de miembros de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado y hasta 500.000 registros fiscales completos de ciudadanos. Desde luego, no la información de todos los contribuyentes. Aún así, sigue dando miedo, ¿eh? Por un lado, el artículo inicial confunde que los datos hayan quedado al descubierto con que hayan sido robados. En el primer caso basta con haber tenido acceso, pero en el segundo es preciso descargarlo en formato legible. Por otro, en la práctica es imposible descargárselo todo. Y aquí voy a aprovechar que está Ciro, porque yo tengo entendido que sí que es posible. Aunque tú tengas, por ejemplo, si tú pudieras llegar a acceder a los binarios de una base de datos y tuvieras las claves de encriptación, tú puedes desencriptar la base de datos y montarlo en otro sitio, ¿verdad? En definitiva, sí. A ver, hay medidas de seguridad que se pueden utilizar, pero en principio sí sería posible. Lo que pasa es que, a ver, viendo que tuvieron fallos de este tipo, no esperaría que tuviesen divisiones por privilegio de usuario o encriptaciones de algún tipo complejo o verificadores o nada de ese estilo de seguridad de base de datos. Quizás lo tienen, quizás hay algunos datos que no se pueden recuperar o que no pueden utilizar, como es el típico de que las contraseñas que las guardan encriptadas con MD5 o similar. Pero en principio yo esperaría que sí, que hubiesen podido descargar todo. Ni eso de que en la práctica es imposible descargarse todo. Yo no creo que pueda ser imposible. Depende del tipo de base de datos. Sí hay consultas, que una consulta que puedes hacer que te tira todo, te vuelca todos los datos de todas las tablas. Claro, en definitiva, a ver, claro, poder hacerlo lo podrías hacer. Lo único que podría llegar a ser limitante, que es un punto que podría ser a favor, es dependiendo del peso de la base de datos, hay límites en velocidad de descarga y en cantidad de descarga. Sí, eso sí. Ahí podríamos decir que hay un límite físico, quizás. Pero siendo un sistema que está preparado, entiendo yo, para múltiples consultas de forma constante, no creo que pudieses que eso fuese a pararte. Y vale, si ya por usuarios te superaron el sistema de seguridad... A ver, lo que dicen es... Yo creería que sí se descarga He dicho todo. que no... A ver, he comentado que acceden a los binarios. Dicen que han tirado consultas. Entendemos que no han accedido a los binarios, que realmente han podido, pues... Quién sabe, lo mismo tenían un SQL injection. Es un tipo de vulnerabilidad que te permite directamente hacer consultas contra la base de datos, ¿vale? A través de una web. Y de ahí podían sacar las consultas. Es decir, no lo sabemos, tampoco se sabe. Si han podido tener acceso con privilegios directamente a la base de datos, pues sí, han podido hacer un montón de destrozos. Es que... Claro, todo depende de hasta qué nivel de acceso hayan llegado. Es que de hecho, el mayor destrozo que se me ocurre, aunque es el más rápido de solventar, es el drop database. Claro, sí, a ver, eso podría ser muy dañino, pero sería poco útil. Ya, porque ahora, tiras de copia de seguridad. Es que si tuvieron acceso de por sí a un SQL injection, a ver, hay un tema de cuánto tiempo tardaron en descubrir ese problema. Si lo descubrieron en 1 hora, probablemente no hayan conseguido nada.
Pero si tenés una vulnerabilidad como es un SQL Injection disponible, es cuestión de cambiar algunos permisos, agregar un usuario, le levantás los privilegios al usuario y ya con eso, nada, te podés hacer un acceso. Ahora traduzco todo, pero déjame porque no todos son informáticos, ¿vale? Lo que nos están escuchando. Déjame leerte el siguiente y yo te voy a explicar un poquito lo que yo creo. El ataque fue rápidamente detectado por el propio Consejo General de Poder Judicial por el exceso de tráfico inusual. No por el EAT, que no deja de ser preocupante. Posiblemente disponen de algún tipo de herramienta EDR que detectó rápidamente actividad no habitual e hizo soltar la alarma. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tráfico inusual? Tráfico inusual en servidores básicamente es cuando de pronto tienes, digamos, el servidor de base de datos está de pronto atendiendo más consultas de las que habitualmente hace. O un volumen de datos mucho mayor de las que habitualmente hace. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que realmente significa esto? Que es cuando se hizo el ataque. Pero ya se tenía el acceso de forma previa. Habitualmente las fases para montar un ataque cibernético son varias. La primera es una investigación, en la que buscas el punto de acceso. Una vez tienes el punto de acceso lo guardas, no haces el ataque tal cual. Y empiezas a analizar con ese punto de acceso a qué información puedes llegar. Una vez lo tienes todo preparado, en muy poco, porque esto piensa de que es algo que tienes que hacerlo sin intentar dejando trazas es el menor tiempo posible. Una vez tienes todo esto detectado, es cuando realmente realizas el ataque, que es básicamente dame todo. Entonces, si fue detectado por el exceso de tráfico inusual, significa que ya me hayan empezado a descargar todo, ¿no? Claro. ¿Que no habrán descargado todo porque lo cortaron antes de tiempo? Puede ser. Pero ya habían empezado, significa que ya tenían el acceso anterior. Ya había una labor de investigación previa. Entonces, todo lo que estábamos comentando en el concepto de es cómo funciona un poco la seguridad en las bases de datos. Es un poco más técnico en ese sentido. Tú cuando montas una base de datos, imaginaos que la base de datos es un Excel. Algo bastante burdo, pero vamos a imaginar que es un Excel. Al que tú directamente, digamos que tú puedes acceder de forma remota. Entonces, a ti no te interesa que a todas las celdas de ese Excel la gente pudiera acceder, con lo cual montas usuarios y asignas distintos permisos. ¿Qué ocurre? Habitualmente cuando montas una aplicación, lo que haces es crear el que se llama el superusuario, que es un usuario que puede acceder a todo. ¿Por qué? Porque es una aplicación, un servidor web, una aplicación que va a utilizar todo la base de datos, con lo cual no tiene sentido montar más de un usuario. Y ahí empiezan los errores. Porque como tiene más permisos, es algo que se puede vulnerar. Si llegan a acceder a descubrir cuál es el usuario con su usuario y contraseña, automáticamente pueden acceder a toda la base de datos. Lo que se hace a nivel profesional es distintas partes de la aplicación tienen distintos usuarios, dependiendo del nivel de privilegios que quieran. Es un rollo, complica mucho más la labor de desarrollo, pero es la mejor forma de hacerlo, para evitarte estos problemas. ¿Más o menos queda claro? ¿Tenéis alguna duda? No. En informática. ¿Cómo? Que yo de esto he visto en informática. Sí. Ya, pero bueno, no todo el mundo sabe, por eso Ya, intento explicarlo fácil. Yo he visto, los demás no lo sé. Vale. Sigo leyendo. El Consejo General del Poder Judicial en consecuencia bloqueó el acceso inmediatamente mientras investigaban lo sucedido. Se notificó al CCNCRT y a la EPD. Actualmente está en investigación por la AN. Eso que la ABC comenta de forma alarmante es que es lo que sucede siempre en casos de este tipo. Es decir, notificar a la EPD. Conclusión, ha sido un ataque muy grave, que puede haber revelado información potencialmente delicada, propiedades, ingresos, datos familiares, direcciones, cuentas corrientes, deudas, etc. Y cuyo alcance de momento no se conoce. Lo demás que dice el artículo es invent. Este es el artículo de la ABC, que es el que no hemos podido acceder. Y vamos con el bonus track. No contentos con lo anterior, le publican esto, que daría risas si no diera auténtica vergüenza ajena. Vale, lo han quitado. Vale. Bien. Se han hecho caquita.
Aunque sea cierto, probablemente lo sea, que un funcionario random detecta actividad inusual en su ratón y Visual CEAU, eso no significa que se haya hackeado el Ministerio de Economía y tampoco se haya accedido a toda la información económica de España. Anda ya. Vale, ¿sabes cuál es uno de los puntos más sensibles que tiene todo lo que es por lo que yo conozco, todo lo que es la administración española? En cuanto a informática. A ver. Utilizan Windows versiones antiguas que están directamente descontinuadas. Ah, amigo, vale. Las que conozco, es así. Y esto hablo de no a nivel profesional, sino de ir a una recepción, estar hablando con la persona y enseñarme el sistema operativo y decir, pero si esto ya está descontinuado, ¿qué hacéis con este sistema informático? El sistema de seguridad de los bancos. Si no pueden programar en él, no pueden hackearnos. Ya. Vale. Primero, porque ningún hacker en su sano juicio usa la técnica del secuestro de escritorio para acceder a información confidencial. Aquí tiene razón. Es decir, el secuestro de escritorio es básicamente que te entren y te puedan mover el ratón en el escritorio. Es lo más estúpido. Te acceden directamente al disco duro y tienen los datos ahí. ¿Para qué te van a acceder al escritorio? Para moverte el ratón. Te detectan en minutos. Si consigue acceso, se queda ahí calladito mientras planifica los siguientes pasos, no se revela. Me extraña que lo diga ahora y no haya justamente dicho lo anterior cuando ya estaba con el volumen de datos. Y segundo, porque incluso aunque fuera cierto, mediante esta técnica no es posible acceder a toda la información económica de España. Petabytes. Es decir, la cantidad de información es enorme. Necesitarías, entre otras muchas cosas, privilegios de acceso y mucho tiempo. Vamos, que ni de coña. Macroinvent. Tiende a pensar que pudo ser alguien de soporte haciendo algún tipo de mantenimiento. No es fácil porque necesita autorización de acceso salvo que tenga ciertos privilegios, o bien simplemente una broma o un problema con el ratón. A veces simplemente se vuelven locos. Así que sumados ambos tenemos un ataque cualitativamente muy grave. Cuantitativamente se desconoce de momento, un invento absoluto y un caso, otro más de pésimo periodismo. Y también de pésima seguridad informática en temas de administración pública. Yo ahí voy a dejar caer algo que me parece que es relevante. Dice, acceder a toda la información económica de España, que serían petabytes. Que bueno, no sé por qué supondría que son petabytes, pero bueno, suponiendo que lo fuesen, normalmente no van a descargar de forma ciega, porque por ejemplo, no les va a interesar saber cuántas unidades de qué artefactos vende una empresa, en tal caso, No. sino conseguir datos que puedan explotar realmente, o sea, datos que les sean de utilidad, o sea, van a haber hecho un filtro. Y yo creo que ya la posibilidad de descargar un par de gigas, o sea, un par de gigas en datos Es puros, enorme. en datos a letras, es una cantidad inimaginable de datos con los cuales se podrían hacer muchísimos problemas. O sea, es el nivel de que realmente no creo que en un giga puedas tener menos de, no sé, 10.000 personas, datos de 10.000 o 20.000 personas, fácilmente, dependiendo qué datos, pero no pesan kilobytes los datos de personas. Un ejemplo muy claro de lo que estás diciendo es imaginaros que llegáis a tener acceso al libro de contabilidad de una empresa. ¿Qué os interesa de un libro de contabilidad de una empresa? Las contabilidades de 10 años, la contabilidad de este año. La de esta sería, ¿no? La de este año, no te interesa de años anteriores. O sea, aparte tienes que ser algo que sea rápido. Pues coges y filtras únicamente por las de este año. Ya tienes información que es mucho más valiosa que si coges la de hace 10 años. Es que inclusive yendo sobre ese mismo ejemplo, no es probable que tengan un orden de prioridad. Esto significa, antes de cualquier cosa voy a fijarme las deudas que tiene la empresa o los préstamos que tiene, la información relacionada con eso. Y mientras que pueda hacer algo útil, o sea, me parece que es algo mucho más utilizable hacer eso que decir, compraron donas el viernes. Eso no aporta nada. Entonces, es muy probable que hayan hecho filtros, que hayan hecho consultas complejas y sabían lo que estaban haciendo. A ver, a mí es que es lo que te digo, o sea, en el momento que dice detectaron por un volumen grande, es un rollo de ya está, ahí ya sabían exactamente qué es lo que querían y ya habían empezado a descargarlo. Punto. Es que otra cosa más es que puedan haber descargado primero lo que les parecía muy relevante de a poco. Esto significa voy descargando en consultas pequeñas, con límites pequeños, todo lo importante. Ejemplo, otros accesos que puedan llegar a tener.
algún acceso que hayan encontrado, alguna vulnerabilidad, algo que hayan podido detectar y se prepararon otros accesos. Sí. Y posterior a eso, bueno, descargan todo lo que pueden. Hacen un bulk load, todo lo que entre y hasta donde sale, sale. Y lo mejor de todo es que no te garantiza que no hayan abierto una puerta trasera. Porque si por ejemplo han descargado toda la información de usuarios y contraseñas que tienen acceso, así como cuentas de recuperación, no, o lo que es peor, y si han conseguido directamente, porque cuando se genera el... A ver, no creo que lo tengan así de cutre, pero por ejemplo, claves de cifrado. No creo que tengan claves de cifrado en la base de datos, sería realmente para darles de hostia. A ver, no, pero hay un problema con, por ejemplo, esto del acceso a usuarios. Normalmente todo lo que sean usuarios y contraseñas se guardan con alguna encriptación de por medio. Como un estándar, el usuario no va encriptado y la contraseña sí. Y va encriptado con una metodología que no es reversible. Exacto. Pero esa metodología tiene un problema, o sea, tiene una debilidad, que es que con fuerza bruta se la puede superar. Sí. Claro, si intentás acceder a la contraseña de un usuario, tenés que hacer millones de intentos. Pero si tenés millones de usuarios, vos podés hacer un intento y compararlo con 1.000.000 de usuarios y ver si es la contraseña de alguno de ese millón. Así es. O sea, depende, al tener tantos usuarios, si pudieron acceder a ese tipo de datos, simplemente pueden ir probando contraseñas y en cuanto encuentren un usuario que coincide con una de las que crearon aleatoriamente, tienen acceso. Ese tipo de... Para generar ese tipo de algoritmos, es decir, para poder generar ese tipo de cifrado que es... realmente es un hash, se necesita una cosa que se llama salt. Si consigues el salt, consigues saber exactamente cuál es la contraseña de cada uno. Y es que a prueba y error, si tenés, repito, esto es siempre hipotético, pero si tenés 1.000.000 de usuarios, probás y vas consiguiendo contraseñas. Y una vez que tenés las suficientes contraseñas, y bueno, la metodología empieza a ser percibible y se puede replicar. O sea, es cuestión de tiempo si lo consiguieran. En fin. Esto ya era para bajar los humos, ¿no? Con respecto al vídeo de Leticia Sabater. ¿Has visto el vídeo de Leticia Sabater? ¿Sí? Sí. Hostia, qué dolor, ¿eh? Vale. ¿Queréis comentar algo más sobre esto o pasamos al siguiente? Ya, básicamente ha sido una exposición de Ciro y mía, porque somos los que más entendemos sobre esto. No, ha quedado claro, ha quedado bastante claro y bastante explicado y meridiano. Ya. Meridiano. Gracias, Excelente. Ciro. A ver, la verdad que estaba bien que estuvieras para este. Contento de participar. Sí, porque además... Aparte es un tema divertido. Sí, no, sí, claro. No, aparte el tema de seguridad en base de datos yo conozco. Soy desarrollador, conozco, pero alguien que es experto en base de datos viene mucho mejor. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.